Bueno, buenas noches a todos. Esta es una nueva emisión entonces de Andamiajes Lacanianos Nómades. Eh, Hoy vamos aprovecho para saludar, perdón, a los presentes y a los que lo ven en diferido. Les quiero comentar que me quedé como absorto con el libro de Erika Lies y no me puedo salir, así que en un acto casi les diría autoritario, vamos a seguir con ese libro. Nos desvía un poquito, pero van a ver que no tanto. Les recuerdo, para quienes no estuvieron en las últimas reuniones, que este polígono de ideas, donde el principal que nosotros estamos siguiendo es Félix Pierre Guattari, pero hay un filósofo en quien he centrado mi atención, que se llama Eric Aliès, con Z final, que pude adquirir de él un libro en castellano para compartir con ustedes, que ya venimos mencionándolo, se llama El Ojo Cerebro. El título completo es Nuevas historias de la pintura moderna. Es un libro donde él hace un recorrido por diversos pintores. La última vez, si ustedes recuerdan, habíamos trabajado una pintura de él, El atado de espárragos, y que luego él pintaba como devolución de un dinero que le habían pagado, que era más de lo que él había pedido, un nuevo cuadro más pequeño que el atado de espárragos, con un espárrago solo. Esto es para mostrarles a quienes ya igual lo conocen, obviamente no tiene necesidad de ser presentado, cómo era Edouard Manet. Bueno, no me pude salir y por más que me fui de vacaciones un poquito, no he dejado de leer este libro y me parece muy interesante porque explica muchas cosas que venimos hablando y se entiende el por qué. Es un colaborador de Guattari, no sé si colaborador, trabaja junto con Guattari. Eric Aliès es un profesor de París 8. La tesis doctoral de él fue guiada por Jules Deleuze. Esta es, digamos, la talla de esta persona que está sentada en este polígono de ideas junto a Jean-Claude Pollack, Daniel Sivadón y otros. Digo y otros para ahorrar palabras porque ya tengo muy poca garganta. Lo que hoy vamos a retomar es justamente la visión que él tiene de la pintura de Manet, que a partir de esta lectura que estuve haciendo, me enteré que hasta Foucault escribió un libro sobre Manet. Recuerden que lo pronuncio en francés, es Manet en castellano, Manet en francés. Van a ver ustedes muy interesante y voy a retomar algo desde la página para quienes tengan el libro o quieran consultarlo o estén interesados y vayan luego a consultarlo, es la página 256. El capítulo se llama El Plan Manet. Y voy a tomar un libro que cita Erika Lies, que es sobre Taine, que es también un filósofo francés, creo que es aproximadamente debe ser 1890, 1900. Pero fíjense lo que van a decir. Y luego si me atrevo voy a intentar compartir con ustedes, si puedo hacerlo bien, las obras de Manet para ir viendo esto que voy diciendo. Citando a Taine, dice lo siguiente. Una obra de Hippolyte Taine titulada La inteligencia y publicada en 1870, va a hacer detonar este movimiento. Se refiere al movimiento que habla de las ideas y empieza a romper estas ideas de lo que sería la adecuación de la idea con el objeto, y dice lo siguiente: hará detonar este movimiento ante un amplio público preparado por prolongados debates acerca de la naturaleza de las imágenes en los sueños y las alucinaciones. Retenemos, por supuesto, nosotros que escuchamos gente que nos cuentan sueños, esto ya es algo a parar la oreja. Imágenes en los sueños y las alucinaciones. Cuestiones psicofisiológicas o de fisiología psíquica, ligada con lo que entonces se llama el movimiento inconsciente del cerebro. 1870, estamos casi 1900, 1895, Sigmund Freud. ¿Sí? Estamos muy cerquita.
Fíjense que habitualmente decimos, bueno, la palabra inconsciente le pertenece a Freud. No es tan así, aunque esto ya lo sabemos. Si bien Freud le da un uso y sentido bastante particular. No es que inventa la palabra, pero sí que le va a dar una manera freudiana de tomar esa palabra como base de la teoría que luego va a construir Sigmund Freud. Repito, se llama el movimiento inconsciente del cerebro. Cuestiones a las que el mundo del arte moderno, en la máquina nerviosa, a la vez abrumada e insaciable, no era ajeno. Cuando dice la máquina nerviosa es porque se piensa que el cerebro, por ejemplo, de aquellos llamados genios, son genios por todo lo que han logrado absorber. Al mismo tiempo, cuando yo leía esto, digo, bueno, si alguien se propone absorber cosas, tiene evidentemente la posibilidad de desarrollar mayor capacidad. Leemos. Así, nuestra percepción exterior es un sueño del adentro que se encuentra en armonía con las cosas del afuera. Y, en vez de decir que la alucinación es una percepción exterior falsa, aquí abra los oídos, hay que decir que la percepción exterior es una alucinación verdadera. La sensación, remarcamos la palabra sensación, en ausencia o presencia de los impulsos del afuera y de la turbación nerviosa, provoca esas alucinaciones y las provoca por sí sola. Fíjense cómo nos hemos acercado con esto a la idea de un inconsciente, a la idea de algo que pulsa. En consecuencia, dice, disculpen que los aburra con la lectura, pero es imprescindible, porque no puedo improvisar sobre esto. En consecuencia, en el nivel de la experiencia más inmediata, para establecer que la percepción exterior, incluso verídica, es una alucinación. Basta con observar que su primer tiempo es una sensación. Le quería decir, subrayemos la palabra sensación, porque justamente nos vamos a correr de la razón al enfatizar las sensaciones. Esto les aclaro, es algo muy clínico, ¿eh? Siento tal cosa, sentí tal otra. Son los efectos, porque en definitiva es lo que escuchamos, los efectos. En efecto, dice, por su sola presencia, una sensación, sobre todo una sensación táctil o visual, engendra un fantasma interior que parece un objeto exterior. Volvemos. En efecto, por su sola presencia, una sensación, sobre todo una sensación táctil o visual, engendra un fantasma interior que parece un objeto exterior. Banda de Nebius, exterior-interior, continuidad. Si se quiere con Lacan, ruptura del adentro afuera. Pero también en un sentido, si se quiere, fenomenológico, entonces lo que vemos afuera ya también está dentro. Por consiguiente, armamos el objeto desde adentro hacia afuera. Decir que la percepción exterior es una alucinación verdadera es de una audacia que yo no había hasta ahora escuchado nunca. Puesto que decimos que la alucinación es una percepción sin objeto. Acá estaríamos diciendo que la alucinación, o sea, la percepción del objeto, aún así sigue siendo una alucinación. Es magnífico. Si quieren pensar algo del orden de lo inconsciente, con esto tienen una apertura enorme. Sigo un poco más. Los sueños, el hipnotismo, las alucinaciones propiamente dichas, todas las sensaciones subjetivas están ahí para dar testimonio. Desde que la sensación está presente, el resto sigue. Y lo dice poéticamente, el prólogo acarrea el drama. O sea, el énfasis está puesto en la sensación. Acarreados por esta lógica fantasmal, cuando el fantasma agarra un cuerpo, y acá va a citar, por ejemplo, un cuadro de Manet, peonías y limones surgirán como los aspectos de un ojo cerebral, aspectos a los cuales Manet
Da el más deslumbrante fulgor con esa rama de peonías blancas y tijeras de podar. Bueno, acá voy a intentar que ustedes vean este cuadro. Denme un segundito a ver si lo puedo hacer. Y creo que sí. Ahí lo están viendo. Peonías son estas flores que ustedes ven en el centro, de color blancas. Ahí hay también rojas. Y la tijera de podar. Es una pintura muy particular si ustedes se ponen a verla, ¿eh? Vuelvo. Manet da el más deslumbrante fulgor con esa rama de peonías blancas y tijeras de podar, talladas por los nervios en el cuarto oscuro del cerebro, recortadas en nuestros centros ópticos, de tal modo que el corte pictórico invierte su consabida cualidad floral ideal, un depósito de flores, cabeza para abajo, conducidas en beneficio del aspecto secante. Y miren lo que dice ahora. La noción de ese objeto escapando, que falta, que no tiene lugar, como algún objeto que existe. No sorprenderá que esa lógica fantasmal de la sensación tome el color como paradigma, prolongando entonces esa modulación que nos había conducido a Delacroix, que es otro pintor. Y ahora viene. La verdad es que todos los colores con que el mundo circundante nos parece pintado están en nosotros y son sensaciones de nuestros centros ópticos. Para convencerse de esto, basta con reflexionar en las sensaciones de la vista que se llaman subjetivas. El color no está en el objeto ni en los rayos luminosos que de él surgen. Acá tenemos una inversión total. Esto es bastante lacaniano cuando él sale en un barco, esto lo es Seminario 11, él sale en un barco de pescadores y a lo lejos en el mar ve una lata. Entonces Lacan dice, ahora no sé si soy yo quien está viendo la lata o es la lata que me está viendo a mí. ¿Sí? Cuando habla de la mirada, del campo escópico. Bueno, acá se vuelve a lo mismo. El color no está en el objeto ni en los rayos luminosos que de él surgen. La presencia del objeto y de los rayos luminosos solo contribuyen indirectamente a engendrarlo. Su condición directa, necesaria y suficiente, es la excitación de la retina, mejor aún de los centros ópticos del encéfalo. En consecuencia, el color y la figura visible no son más que acontecimientos interiores en apariencia exteriores. Toda la óptica fisiológica descansa en ese principio. Dice entonces Erika Lies, hay que atreverse a acercarse lo más posible a estos acontecimientos interiores, a estos fantasmas sensacionales de la sensación, ¿no? Para captar lo que aparece como la emergencia pictórica de una pura sensación visual, más acá de la experiencia identitaria del sentido y de su atlas visual, más allá de la supuesta diferencia entre paisaje real y paisaje pintado. Más allá, repito, de la supuesta diferencia entre paisaje real y paisaje pintado. Cuando un paciente nos viene a hablar, nos pinta un paisaje. Lo que estamos acá haciendo es abandono de la noción de representación. Esto es lo difícil. O sea, el paciente cuando habla no está representando como habitualmente creeríamos. Es un gran problema lo que digo porque todo el inconsciente freudiano está sostenido en representaciones, sean inconscientes o conscientes. Acá estamos dejando de lado la representación, casi como que hubiese una continuidad entre la percepción del sujeto y el objeto percibido, como si hubiera una fusión, como si hubiese algo eh, imposible de discernir, a pesar de que yo le ponga una cortina, ahí está el cuadro, y podamos entonces representar una serie de cosas. Miren, vengo del sur, hoy Estela no está acá, pues está en una reunión, he ido con ella,
Y la verdad que cuando uno se confronta con la montaña o con los bosques que hay en en el sur de Argentina, pero en cualquier parte del mundo, ¿no? Incluso hay una jungla fría en un lugar que se llama Lago Frías, justamente. Uno siente una continuidad enorme con la naturaleza. Les anticipo el concepto. Hay un naufragio del yo. ¿Quién es uno de los amigos más importantes de Manet? Mallarmé, justamente quien ha escrito una tirada de dados, así se llama esa poesía, no abolirá jamás el azar. Y plantea, ya en otra poesía anterior que es Igitur, plantea el naufragio. Bueno, acá hablamos del naufragio del yo, del naufragio de la conciencia. ¿Saben de qué hablamos? De psicoanálisis. Uno puede comprender entonces, después de leer esto, claro, por algo Freud habla de atención flotante. Hagamos naufragar el yo, porque si el yo no naufragia, no hace, no cae, no podemos escuchar, nos quedamos con la representación y con todos los extravíos que eso produce. Antes de retomar la lectura, quiero decir que entiendo que Lacan también pescó esto y por eso es que habla de significantes. El significante lacaniano no es un significante lingüístico. De hecho, cuando Lacan le dice, pero usted está haciendo lingüística, él dice, a mí la lingüística me importa un bledo. Y acuña esa famosa frase de hago lingüistería, lengua histérica. Pero el significante, que representa al sujeto ante otro significante, en la fórmula canónica de Lacan, lo que está intentando es ir más allá de la representación. Bueno, acá estamos en 1870, no en el seminario del 60 y pico de Lacan, 64, Fundamentos del Psicoanálisis. Sí, sí condice con lo que hablaba antes de lo que se llamaba en su momento eh, esa, digamos, ganas del cerebro de poner cosas, ese movimiento inconsciente, la máquina nerviosa, abrumadora e insaciable. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede rastrear con estas lecturas de dónde surgen a posteriori las ideas en Lacan, en Freud, en Guattari. Fíjense que está este sustrato. La representación me traiciona. Por lo que respecta a elementos reales y materiales positivos, pues, no encuentro para constituir mi ser más que mis acontecimientos y mis estados futuros, presentes, pasados. Lo que hay de efectivo en mí es su serie o trama. Ahí retengan la palabra serie. Por lo tanto, yo soy una serie de acontecimientos y de estados sucesivos, sensaciones, imágenes, ideas, percepciones, recuerdos, previsiones, emociones, deseos, voliciones, ligados entre sí. Ahora bien, todos los acontecimientos que me atribuyo tienen un carácter común. Ellos se me aparecen como interiores. Claro, la fórmula sería yo soy una serie de acontecimientos. Y acá se retoma eh, otra pintura de Manet que se llama El bar de Folies Bergère, que vamos a ver si puedo compartirlo con ustedes. Denme un segundito. Espero poder. No soy muy ducho en esto. Vamos a ver si puedo. Creo que no voy a poder en este momento. Pero le voy a compartir otras de las láminas de él, para que vean su pintura. En este caso lo que están viendo, esta se llama
la amante de Baudelaire. Es una mujer haitiana que en este momento ustedes ven que está muy enferma. Si ustedes ven en el toal, digamos en la cortina que hay detrás blanca, también están dibujadas peonias, que siguen mucho el trazo de Manet. En esta fórmula entonces, yo soy una serie de acontecimientos, retendremos que la idea del yo, ilusoria en el sentido metafísico, se deduce como ese producto respecto del cual, adentro, afuera, no expresan más que relaciones. El aquí llamado yo es en verdad extraído de los acontecimientos internos, sacado de una serie, resultado de la puesta en movimiento de la serie y de su temporalización que bloquea y rectifica la fuerza automática. Es maravilloso esto. Es decir, entonces, acontecimientos de una configuración inexpresiva cuyas relaciones son exteriores a sus términos. Insignificancia, independientes de sus sujetos, apatía, por eso mismo capaces de proyectarse y de imprimirse sobre la tela de lo que tiene de real. Es decir, que también podemos pensar con esto la noción de real en Lacan, pero tomada desde otro lugar. Porque en Lacan lo real es lo imposible, pero es lo imposible desde el punto de vista yoico. Es aquello que estaría por fuera de la percepción. Ahora yo les pregunto, ¿y qué es aquello que nosotros buscamos? ¿Lo que está en la percepción o lo que está fuera de la percepción? ¿O lo que está más allá de la percepción? Porque siempre ha habido un debate, como que Lacan dejaba de lado los afectos, eh, que de alguna manera Lacan hacía una metafísica, dejando de lado los afectos. No sé si lo ha hecho Lacan así, pero sí creo que ha sido el movimiento lacaniano, que ha apostado a una racionalización extrema. Pero acá se trata de la sensación. Es que volver a poner en primer lugar esa sensación, porque lo que escuchamos son justamente esas sensaciones. De eso es lo que se trata. De allí también, y es el compromiso de Mallarmé, porque Mallarmé se hace bastante amigo de Manet, porque Manet es muy criticado, muy criticado, como pintor, como que no sigue ciertas reglas. Les recuerdo que en algunos de los polígonos que vimos habíamos hablado de la ordología como contraste de la cardología. Es decir, la cardología son situaciones donde las estructuras y lo estructurado se corresponden. Erika Lies, junto con Guattari, acuñan el término ordológico para situaciones heterogéneas que no pueden ser predecibles y elementos heterogéneos que se ensamblan y se desensamblan, pero sin seguir una lógica que uno pueda pensar a priori. Vuelvo al naufragio de la conciencia. Si ustedes toman, por ejemplo, yo no sé si voy a tener esto, el, el texto de, voy a sacar para ver si puedo encontrar, no lo voy a encontrar. Si ustedes toman el texto de Mallarmé, es un poema que está escrito como si fuera una pintura. Miren, se lo voy a mostrar, denme un segundito. Esta es la versión francesa. Realmente fue un hecho de azar que yo la encuentre. Fue una vez que estábamos caminando hace años con Estela en alguna de las calles de París y justo había una venta de garage, como dirían los norteamericanos. Sacaban cosas afuera de las casas y vendían. Era por un barrio llamado, si no recuerdo mal, Belleville. Y entre las cosas que vendían, yo pude comprar este libro por 1 euro.
Es como que me estaba destinado, digamos. Bueno, voy a intentar mostrarle, si puedo, cómo está escrito. ¿Sí? Empieza así, en una letra negra más fuerte, letras más chiquitas. Ustedes pueden googlearlo, hay versiones castellanas que, que le van a poder traducir lo que está diciendo, ¿no? Lo que está diciendo es jamás se podrá abolir el azar, ni siquiera desde el fondo del mar en un naufragio. Es mucho más largo este poema, pero de una forma que desestructura la lectura. Miren cómo está escrito después. Ahí se llega a ver. Piénsenlo como una pintura. Y si lo ven y se imaginan como una especie de rocosidad en el mar que va bajando, hasta se puede llegar a apreciar cómo se va dando el naufragio, cómo va bajando. Todo el libro está escrito así. Acá se estabiliza un poco, acá vuelve nuevamente a bajar, luego aparecen letras más grandes, casi digamos en el medio del poema, el azar, así se escribe azar en francés, le hasard, vuelve nuevamente a intentar subir. Fíjense cómo está escrito, es maravilloso. La versión castellana mantiene esto, ¿eh? Y finalmente termina ya en el naufragio completo, con la caída, que ahí se puede apreciar, si ustedes siguen desde aquí hacia abajo, y termina diciendo, Mallarmé, todo pensamiento emite un lance de dados, o una lanzada de dados, que es maravilloso. Así que quiero ver qué más puedo compartir con ustedes. Vamos a compartir a Mallarmé. Este es Mallarmé pintado por Manet. Fíjense la manera que tiene de pintar. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí se amplió, ¿verdad? Esos bigotes a lo Nietzsche. Ahora volvemos a nosotros. Y para terminar y abrir el debate con ustedes, les decía de allí también entonces, Mallarmé, en cuyas redes nunca dejamos de agarrarnos, dado que se suspende el orden objetivo-subjetivo de la representación, sea inmediatamente consecutivo a la desposesión de sí, comprometiendo el acto de pintura en una determinación ontológica rigurosamente no existencial. Claro, porque lo que está proponiendo es que el autor desaparezca del cuadro. Volvemos al espárrago, ¿se acuerdan que pertenecía al atado y el espárrago estaba solo? El autor desaparece del cuadro, casi lo contrario que hace Velázquez en las Meninas, donde él aparece en el cuadro. El autor desaparece del cuadro, hace una especie de autólisis para que en su lugar quede la pintura. Muy cercanito a lo que Foucault diría, no hay autor. Y muy cercano a lo que decimos aquellos que nos dedicamos a esto, bueno, cómo sacar la persona del psicoanalista para que allí haya un soporte, porque es necesario que, el mismo Lacan dice, la presencia del analista, es necesaria esa presencia, pero no en tanto que su propia historia, sino que advenga justamente la historia del paciente, que pinte el paisaje. Quizás podríamos decir que somos una especie de marco que sostenemos esa pintura, que el paciente va haciendo allí. Cada vez que habla va pintando. Me acordé de esto, quiero contar esto, mire, siento tal cosa. Bueno, la angustia es del orden de la sensación. Ah,
Mallarmé dice que Manet hace en la pintura una subversión impersonal. Y cómo no invocar, dice aquí el famoso, ahora yo soy impersonal. Esto lo escribe Estefan Mallarmé. Y no ya el Estefan que conociste de Mallarmé. Frase que incluye toda la política de la desaparición elocutoria del poeta, la muerte como tal, la figura que nadie es, el poema liberado de todo apartado del escriba. Y ya vamos terminando, como les dije. En Mallarmé, que siga Manet, la página plegada en abismo donde se marcan las palabras en los macizos de tinta como motivos en un cuadro que arranca en el poema, prosigue negro sobre el blanco, doble e inverso del cielo, cada vez cayendo, cada vez más abajo. La nave surca su recorrido desde arriba de una página hasta abajo de la otra, como les mostré en el original, etcétera. Porque ahí está todo el punto de vista, el ritmo de una frase acerca de un acto o incluso de un objeto que no tiene sentido a menos que los imite y figurado en el papel, retomado luego en otros escritos, para luego aclarar, es siempre un naufragio. Desde el fondo de un naufragio es así como se erige, cómo se dirige, desde Manet y con el poema criollo de Mallarmé, asediado por cierto negro, Guattari habla de los agujeros negros permanentemente, Trou Noir, el aspecto de una época metida por ellos en una senda moderna y contemporánea, en un lugar vacío, que eleva todo cuanto remonta del fondo a la potencia de artificio de un acontecimiento, donde el hombre sin nave, el hombre nuevo, sin modelo ni vivido, se juega por entero de nuevo cada vez. Esto lo habíamos leído, ahora lo puse en conjunción con todo lo otro. Bueno, como les dije, me enganché con esto, me parecía muy interesante y por ahí también leyéndolo allá en el sur, viendo estas cuestiones de la luz y el color que sale de uno, ¿no? Que está en el objeto, me permitió también comprender los incorporales, que es un poco lo que Guattari habla. La luz es un incorporal, tan difícil de comprender. Me preguntarán, pero Eduardo, ¿esto cómo juega en nuestra práctica? Pero está lleno de esto cada vez que el paciente habla, cada vez que naufraga, cada vez que emite un pensamiento, como si un lance de dados, cada vez que nos dice algo. ¿Quién de ustedes escucha los colores en lo que habla? ¿Alguna vez le preguntaron de qué color es esto? Estamos dejando de lado un montón de cosas que podemos analizar. Sensaciones, colores, olores, que quedan por fuera en la medida en que no le demos ingreso. Por eso me gusta cómo termina Mallarmé ese naufragio. El azar no puede ser abolido ni siquiera en el fondo del mar. Y aún allí, en el fondo del mar, se puede emitir un pensamiento, que a su vez relanza los dados, que a su vez vuelve a poner en juego todo. Es el recorrido de un análisis. El naufragio, la angustia, la salida, el volver a pensar, el naufragio. Bueno, como no tengo mucha más voz, los dejo hablar a ver quién quiere aportar algo de esto que les acabo de leer y compartir con ustedes. Hola a todos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Eduardo, ahorita lo que comentabas, decías ordología, sería, Ordología. ordo, Ordo, con D. sería, sí, de hecho yo lo pesqué un poco antes y siguiendo lo que comentabas y después lo reafirmas, la cuestión del azar, Ok. ¿sí? Y ahorita recién lo que comentas con
con relación a la pintura, me recordaba que hace unos días en una feria de libro aquí en la ciudad donde resido, vino una dramaturga española y hablaba del teatro, obviamente, ¿no? ¿Ah? Y precisamente me acordaba ahorita que precisamente que lo que decías de la pintura, cuando ella hablaba, así como lo hiciste tú, pensaba yo en ese momento el análisis como una, por aquello de la representación, bueno, igual sí, igual no, pero yo se me ocurría que la vida en el colectivo, en lo social, de repente es una obra muy particular, muy singular, de la cual el analizante, el paciente vive. Y ahorita que decías con relación a la pintura, que el analista sería como el marco, ¿sí? Se me ocurría, en aquel momento pensé, si con relación al analista, si sería algo así como, no el director del teatro en el sentido de la obra, sino el acompañante de una performance que le permitiría salir de la angustia, caer al analizante, como tú decías, ir al fondo del mar. Y al analista también, porque a Sí, veces la angustia, digamos, de un paciente toca, digamos, el le cuerpo del afecta. analista, claro. Y, y, Por y, eso es que muchas veces se llena con algo para salir de esa situación, pero mm, no hay análisis que pueda evitar pasar por la angustia. definitivamente. Y con relación a, ok, y con relación a la representación que está como la idea, también sería la representación cosa de la que habla Freud, porque luego pone la representación palabra. Es una buena pregunta, Omar. La representación cosa siempre fue un problema. Por lo que tengo entendido, Freud asistía a los cursos de Brentano. Y Brentano había organizado, digamos, el aparato anímico con una serie de representaciones. Pero la representación cosa es una representación inconsciente. Y ahí entramos en el problema que cómo puede haber una representación inconsciente, es como un oxímoron, porque es claro pensar que la representación consciente representa ante el yo. Ahora, la representación inconsciente o la representación cosa, ¿ante quién representa? Entonces hay que armar ahí representación cosa, representación palabra y vincularlas. Ujú. Entonces luego surge esta famosa cuestión del representante de la Es representación o representativo, el representativo. Worstelium representans. Y yo creo que va más para ese lado. O sea, está bien el rumbo que estás tomando, va para ese lado. Y creo que uno podría hacer una liñita y decir, bueno, ¿y a dónde llego si sigo esa línea? Y bueno, llego a ese objeto que no está. Llego a la cosa, el Tasdim freudiano, llego al objeto pequeño a. Llego a lo que decía ahí Taine de la pintura de Manet. Hay un objeto que no está, que está en falta, pero permite que estén los objetos. Pero es muy complejo lo que estamos hablando, ¿eh? A mí me Bastante. importa más que... Sí, yo creo que a veces el gusto por la teoría corrompe la clínica. Em, Yo trato de salirme porque uno queda enredado entre representante representativo, representante de la Ujú. representación. Lacan después dirá representante no representativo para llegar al significante. Y se empiezan a hacer debates. A mí lo que me parece como fértil, el que está planteando Omar, es la ruta que se abre. Hicimos hoy, incorporamos la pintura. La verdad que Freud la descartó cuando dice per via de porre y per via de levare. Apunta al escultor. Ujú. Pero esta pintura que estamos viendo no es una pintura que pone, es una pintura, la de Manet, que pone para sacar. De allí, digamos, ese modernismo que inaugura. Es como, em, ¿cómo decirlo? No agregar nada a la naturaleza, que ya está todo ahí. O- Entonces o- es una representación, ya voy, que no representa nada, pero que permite eso que decíamos de marcar una especie de más allá de la escena con la que el paciente viene o el agenciamiento. Vieron que hablábamos de transitancias, de agenciamiento a otro agenciamiento.
de un paisaje a otro paisaje. De ahí me gusta lo que escandiste de lo que dije. Bueno, ser el marco que comunicaría un agenciamiento a un otro posible agenciamiento. La línea de fuga. Eso me remite un poco a pensar que la lingüistería sería un código y la escucha analítica sería descifrar ese otro código, ¿no? Tengo algún problema con el descifrar. Lo querría Ok. pensar. Porque me parece que desinfrar es justamente Ma- crear de un lenguaje a otro lenguaje y a ma- otro, ok. ¿no? Que por ahí sería interesante no descifrar nada. Con qué necesidad descifrar? De hecho, fíjate que en algún tiempo estuve cercano a pintores por mi trabajo en la universidad y ellos decían que la pintura se siente, no hay que interpretarla. Eso me gusta más. Ahorita No, que no lo es me... que, no es, perdóname, no es que no esté de acuerdo con la cuestión del descifrar, pero creo que el sentir es mucho más, la empatía que dice Roland Barthes, ¿no? Sí, la sensación, dar lugar a la sensación. Y la sensación no estamos tan acostumbrados a sentir. Sí, porque esto lo decían cuando algún cuadro ellos decían, no hay que explicarlo, hay que sentirlo, o sea, una pintura. Exacto. Exacto. Y, y, y Trasladarlo, trasladarlo al consultorio. No hay que explicar, no hay que descifrar, hay que dejar que eso se expanda. Por supuesto que, como decía, hay que atreverse a meterse en esto. Y bueno, hay que atreverse. Freud lo intuyó. Freud decía, al no moverle el cielo, estoy moviendo las tinieblas. Pero no voy a salir indemne de esto. Y bueno, son momentos cruciales de los análisis complejos. Es verdad que hay un montón de literatura, no quiero hacerme el que aprendí, el que inventé algo. Miller hace 40 años hablaba de atravesamiento de la selva fantasmática, ir atrás de bambalinas. No es que estamos diciendo algo, solo que acá lo precisamos desde otro lugar, desde un lugar donde no hay, porque para Miller en su momento había dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma. Se entraba por el síntoma, se salía por el fantasma. Entonces ya te mandaba una ruta, y no, no hay ninguna ruta. Curvas contra curvas, curvas contra curvas, y en realidad no sabemos lo que viene después. Nosotros manejamos pensando que no va a venir uno de frente, pero es un acto de confianza. Lacan decía que confiar en lo inconsciente. Pero no sabemos, imagínense un auto en una ruta, a la noche, noche oscura. Tiene los focos prendidos. ¿Cuánto puede iluminar? ¿1000 metros? Bueno, no va más despacio, pero no vemos más que esa luz. ¿Qué viene después? Bueno, esto es un análisis. No sabemos qué viene después. Pero hay cierto temor y temblor, porque bueno, ¿qué vendrá después? Pero bueno, gracias Omar, es muy interesante como siempre lo que aportás para poder debatir. Y yo no me veo necesitado de responder, simplemente comento, ¿eh? Cada cual va armando lo que sea. Sí decía que bueno, que también la pintura puede ser incorporada. Ustedes se han ido a alguna jungla, ahora vengo con esto presente. Es cierto que Guattari y Deleuze hacen la diferencia entre el árbol y el rizoma. Pero si ustedes ven un árbol, el árbol también hace rizoma, ¿eh? Por ahí nos confunde la forma. Yo entiendo que Deleuze y Guattari querían marcar una diferencia entre lo que sería eh, las jerarquías y cierta transversalidad del rizoma. Pero uno ve un árbol y el árbol está en movimiento completo, conectado con todo. Si uno prescinde por un instante de la forma y ve todo el bosque, toda la jungla, ya no ves árboles, ves cosas que se mueven. O sea que también esa diferencia, árbol, rizoma, si se toma muy en el extremo, y es problemática. Y hasta te diría es injusta para el árbol.
¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Algún otro comentario, idea? Hola, buenas. También ya que estamos Dale. con el arte y bueno, también que es el psicoanálisis, podemos hablar del deseo y todas las otras formas de pensar con la música, ¿no? El ritornelo, por ejemplo, pensando en ese ritmo singular, ¿no? Una forma de pensar también el deseo y muchas veces también esta otra forma de intentar pensar lo que uno escucha o lo que pasa en las sesiones, la dificultad de esta primacía de lo simbólico que tiene el ser humano, ya sea en la parte más abstracta que podrían ser las teorías o la comunicación a través de los símbolos, lo que uno entiende, hola, buenas noches, buenos días, lo que sea, y si ahí hay un fallido, porque es de día o es de noche y te dijo otra cosa, pero pensarlo así en el tema, por ejemplo, de la música también y la no representación, un sonido, una melodía, no tiene una significación tampoco, ¿no? Y puede haber una escucha también que tiene, que se nutre de esas cosas para poder hacer una intervención, otra intervención que no sea la interpretación, o podríamos decir esto como el desciframiento de un enigma inconsciente o de ese fantasma y ese tipo de cosas, pero bueno, es muy interesante también ver que en 1870 se pensaban estas cosas también desde el yo, de lo fisiológico y bueno, que también tiene sus derivas clínicas y químicas, digamos, en esto de las máquinas. Entonces se Sí, desarma un poco lo sí, simbólico cuando uno trata de armar una sí. clínica con pinturas, máquinas, intensidades, sensaciones. Está muy bien lo que Es decís, Ariel, enriquecedor. porque pasa justamente eso, se cae esta idea de, viste que se hablaba, siempre se hablaba de un Lacan de lo imaginario, un Lacan de lo simbólico, un Lacan de lo real, hasta en un sentido evolutivo. Y finalmente cierta primacía del significante, que era leída como una primacía de lo simbólico por sobre lo imaginario y también por sobre lo real. Cuestión debatible, hay un nudo de tres que pondría en jaque lo que estoy diciendo. También hay un cuarto elemento del nudo que hackea aún más lo que digo. Pero también hay que quedarse a veces con lo que se consolida de una teoría en la praxis. Entonces, muchos han insistido con el tema de lo simbólico. Eso lleva a descifrar, a interpretar, y como vos bien decís, Ariel, de repente se desmonta todo. Sin querer toqué algo en la máquina y apareció lo que estaba buscando, justo cuando vos hablabas. Lo que se está viendo, entiendo en pantalla, si ustedes ven lo mismo que yo creo, es el famoso bar de Folies Bergère, pintado por Manet también, donde ustedes pueden ver casi una especie de estadio del espejo. Porque si miran a la derecha arriba, en el rincón, digamos, en el arco derecho, van a ver un cliente porque hay un espejo ahí atrás. Incluso se ve la espalda de la persona que atiende. Ellos tienen de frente quien estaría atendiendo el bar. Atrás habría un espejo que de alguna manera está mostrando esa espalda de ella. Hacia arriba un cliente que le estaría pidiendo algo. Atrás el resto del bar con toda la clientela. No quedarse solamente con la botella de champán, ¿eh? Todo esto. Y uno ve allí también, en esta época, un estadio del espejo. Eric Alies dice, ya no como formador del yo, sino como desformador del yo, que es un poco lo que estaba diciendo recién Ariel. Por eso me causó cierta gracia que justo toco sin querer algo y aparece esto cuando vos hablabas. Sí, se cae lo simbólico, se cae lo imaginario. Lo que pasa es que nos hemos formado con el temor de que el nudo no puede desanudarse y que si se desanudase, hemos hecho psicótico a alguien. Entonces, la seguridad del analista estaba en navegar sin naufragar. Digo a veces, nadar en la pileta. Nadar en la pileta es mucho más seguro que no nadar en el mar. Pero si alguna vez nadaron en el mar, es otra experiencia. Bueno, el análisis puede ser de pileta o de aguas abiertas. Cuando es de aguas abiertas, bueno, evidentemente los peligros eran mayores, las conquistas también. El analista como marco,
Bueno, se arriesga más cuando se abre esto. Se arriesga más porque uno ve, uno palpa, siente la angustia de ese paciente que de repente comenzó a hacer cosas que nunca antes había hecho. Y uno mismo, como dice Lacan, se horroriza de su acto. Uno dice, ¿qué está pasando acá? Efectos que deja un trabajo de repente, que estuvo 20 años y siempre estuvo pensando en dejarlo cuando consiga otra cosa mejor y nunca la encontró, entonces aguanta y siente que la vida se va y un día vino completamente angustiado y decidió que había renunciado. Y bueno, convengamos con él, dice, uy, ¿qué pasó con esto? ¿Y ahora cómo va a ser? Pero de alguna manera, cuando hay un deseo, como decía Ariel antes, algo empieza a moverse y del naufragio se emite un nuevo pensamiento, una nueva lanzada de dados y algo nuevo ocurre. Esto que citaba casi al final de ese capítulo, la posibilidad de un hombre nuevo. ¿Saben cuál es el problema del psicoanálisis cuando funciona? El gran problema que tiene el psicoanálisis es que funciona. Y como funciona, genera horror. Lacan decía que las asociaciones de psicoanalistas, él decía asociación de ayuda contra el discurso inconsciente, en alguno de los escritos. O sociedad de ayuda contra, Sam CD decía, sociedad de ayuda mutua contra el discurso inconsciente. Y porque genera cierto horror. Porque el analista coparticipa de lo que decía antes Omar, estás en lo social, el paciente está en lo social. Y alguien te deriva al hijo de 18 años pensando que va a salir de acá doctor y de repente sale, no sé, payaso de circo. Y entonces, ¿cuál es el problema que tiene el psicoanálisis o el esquizoanálisis o lo que, como quieran llamarlo? El grave problema que tiene es que funciona, que produce una subversión, que produce en términos de Guattari, que son los que a mí me gustan, una verdadera revolución molecular, no molar. Y que se empiezan a, los ritornelos empiezan a jugar, las máquinas empiezan a jugar, las líneas de fuga, la transitancia entre un agenciamiento y otro. Eso empieza a tener consecuencias. Si yo soy la suma de mis acontecimientos, como acabamos de leer, y de repente vivo otros acontecimientos, entonces mi yo empieza a ser más plástico, empiezo a vivir cosas que no pensé que iba a vivir. Y acá volvemos siempre a la lucha o el problema con el capitalismo, que no le es afín al capitalismo, por lo menos mundialmente, digamos, como dice Guattari, ese capitalismo mundializado, no le viene bien que la gente ande saliéndose del corset. Es un problema. Si nos volvemos todos nómades, ¿cómo funciona esto? O sea, hay una cuestión subversiva en el sentido filosófico que el psicoanálisis promueve, una especie de desobediencia, pero no civil, no de, como yo lo entiendo, de revoluciones molares, de cambio de gobierno, no hablamos de eso. Hablamos de sujetos que de golpe salen de estar calcificados y empiezan a tener líneas de fuga y a vivir sus vidas de maneras distintas, a hacer de la vida un lugar de experimentación, de experiencia. De ahí el marco que decía antes. Y pensando, no se me estuve intentando, pero no me lo pude imaginar. Una relación como marco, pero si el inconsciente, pensando en otra de las acepciones como una fábrica y no un teatro, ¿qué sería el analista si el inconsciente es una fábrica, ¿no? Que produce y todo este tipo de distintas
máquinas de máquinas, agenciamiento me gustaría que se me ocurra, pero no pude. Como si ves una imagen como la del Marcon, pero con la fábrica. Bueno, esa es una de de las apuestas, me parece, del texto de Antiedipo. Pensar lo inconsciente ya no como un teatro. Bueno, mira, me haces pensar, volvemos a lo mismo, dejar de lado la representación, que tenía una especie de concepción de teatro, así es la representación por lo menos pensada por Freud, es más del sentido del teatro, dejar ese teatro y pasar a una fábrica, que no es que va a producir, no es que deja de producir personajes, pero empiezan a ser fábricas de fábricas de fábricas. Por eso les decía, es un problema, porque bueno, funciona, produce efectos. Gente que se separa, deja una pareja de 30 años o 20 porque no estaba feliz. Un trabajo, sí, todas las cosas que son como las pequeñas cárceles que uno de alguna forma habita, casi por mandato, casi por recorrido existencial. Excluyo, por supuesto, aquellos que desean eso y transitan eso de una forma distinta. Pero reconozcamos que mucha gente cuando habla, y bueno, me casé, me tenía que casar, o antiguamente casarse era salir de la casa de los padres. Entonces, por ahí una mujer se casaba para poder salir de la casa de la tiranía del padre. Y se tenía que casar con alguien que fuese aprobado por el padre. O sea, el mundo era más pequeñito también en cuanto a las posibilidades. Ahora, lo de Marco, que me lo haces pensar, Ariel, con lo que decís, tomémoslo en un carácter metafórico, ¿sí? En un sostén transitorio. Y quizás veámoslo más en un sentido de arte efímero. Una vez que el arte está hecho, también el mismo marco cae. Como los andamiajes. Los andamiajes sostienen un edificio hasta que está terminado de sacar los andamiajes. Solo que en el caso de la fábrica, de la usina, no pararía nunca de producir. Ya veíamos con Estela una película que está en Netflix, no me acuerdo si la comentamos la vez anterior, creo que no, que se llama Me llamo Agnete, yo me apelo Agnete, de una mujer que creo que vive en Suecia, no cuento más que esto, y de repente, abrumada por las cuestiones, tiene la suerte que le echan del trabajo. Digo la suerte porque si no creo que ese elemento está en la película, en mi lectura, porque es lo que desencadena que tenga que buscar otra cosa. Y que podríamos pensar, donde está la desgracia está la gracia, porque es a partir de eso que su vida va a tener un cambio. Está en Netflix, la pueden ver. Me llamo Añete. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, decir algo, aportar? Yo solo Julio, saludarlos con el cariño de siempre. Ahorita estoy todavía en la oficina, acabo de comer, entonces solo decirles que aparte del alimento físico que acabo de comer, también me alimento de información, me alimento de ese bagaje psicológico que si volviera a reencarnar, sí vuelvo a elegir psicología. bueno, muy bien, me parece bueno. La vocación es esa, ¿no? Que uno tiene. Uno no puede hacer sino esto. Gracias. Porque si uno se pone a pensar, hay algo extraño en querer escuchar gente. Por lo menos de la forma en que uno la escucha, ¿no? Porque una cosa es querer curar gente. Bueno, ponerle, yo creo que curo gente entonces. Pero bien sabemos con Freud que el furor sanandis no conduce a ningún lado. Y que entonces ya no se trata de curar gente. Porque curar gente pone un marco distinto, ya que hablábamos de marco. Curar gente pone el marco de lo escucho, pero para rectificarlo, enderezarlo. Y acá estamos hablando de escuchar por escuchar y dejar que el dispositivo, que las máquinas que decía Ariel,
empiezan a funcionar. De allí el naufragio del yo del analista, ¿no? Es el primero que tiene que naufragar, que es lo que Freud decía, la castración simbólica, si se quiere, la castración del analista, que está allí no como experto. Porque si está como experto, bueno, estamos en otro campo. Así que bueno, gracias Julio por tu aporte de hoy. Eduardo, ¿algo que quieras decir? Me pareció. Sí, no es algo muy sencillo. Yo de repente cuando empecé a leer la teoría del espejo, me preguntaba por qué no entiendo, por qué no le entiendo, por qué no le entiendo. Entonces revisé en un libro, un pequeño libro de óptica, eh, algo que todos olvidamos que la ciencia sí aporta, y luego se ve en los esquemas ópticos de Lacan, que estamos cooptados por el sentido común. Cuando miramos algo, creemos que vamos al objeto. Para entender los esquemas ópticos de Lacan, hay que recordar, ven que ponen el dibujito de una carita con el ojo y luego los espejos allá. Sí, sí, Entonces, por qué yo no entendía? Porque yo pensaba que el ojo iba al espejo y el espejo rebotaba y luego regresaba al ojo. No, 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 no es así. Para entenderlo hay que ver nada más que el ojo está expuesto y es todo este juego de rebote entre espejo, cóncavo, convexo, etcétera. Entonces la imagen es la que llega al ojo. Pero el sentido común en la vida cotidiana, pensamos que cuando vemos algo, vamos al objeto, ¿no? sí, sí. Es algo muy simple, pero entonces luego volví a ver los esquemas y dije, pues sí, ya entendí. Claro, Este, uno le da la vueltita. No me acuerdo el libro de óptica de quién era que tomaba Lacan. bueno, Algún el libro de autor. óptica, viene en cualquier libro de óptica, Ah, son fundamentos de óptica, cualquier libro de óptica te va a demostrar eso. Pero en el cine y de niños, cuando vemos caricaturas, siempre el hombre poderoso tiene sus rayos que salen del ojo, ¿no? sí, Captan sí, al enemigo. totalmente. Y bueno, pues entonces eso pues, nos crea toda una mitología totalmente enajenante. Absolutamente. Bueno, esa es la lucha justamente de la captura de lo imaginario, de la Exacto. cosificación del yo que siente que él ve. Por eso citaba ese momento en que Lacan sale con estos pescadores. Él mismo es la mancha en ese cuadro, como dice, porque él es alguien burgués que está con gente curtida por el sol, son pescadores. Ya él mismo está ahí como algo que brilla al mismo tiempo que oscurece y ensombrece, y entonces ve esa lata lejos que el sol refleja, y él dice, ¿quién está mirando a quién? ¿Soy yo que miro la lata o la lata que me mira a mí? Y sí, es fantástico, es esto, justamente romper lo que recién Eduardo dijo, mi tocayo, toca mi yo, Eduardo, romper el sentido común. Ahora, cuando rompemos el sentido común, ¿qué nos queda el sentido? Volvemos a la sensación. ¿Y qué hacemos con esas sensaciones? Si en el fondo no estamos acostumbrados a sentir. Toda la problemática histérica, si se quiere, de aquellos tiempos, aunque hoy todavía en algún lugar aparece, es cómo siento con mi cuerpo, tener un cuerpo, por eso decía lo táctil, lo visual. ¿Qué hago con un cuerpo que siente cosas? Yo atendí un tiempo a un kinesiólogo, alguien que se ocupa de tocar, y en un momento sintió tantas cosas que no podía ejercer. No sabía cómo hacer porque sentía cosas cuando tocaba. No lo podía procesar, se excitaba, se molestaba, se angustiaba, echaba al paciente. Bueno, fue todo un hablar, un poder poner imágenes, sensaciones, cosas, reubicarlas, como para que él pudiera continuar con lo que a él le gustaba. Pero que claro, la sensación le hacía un obstáculo enorme.
Ujú. Pero bueno, gracias Eduardo, sí, lo del sentido común es exacto. Y uno no lo podía entender justamente porque no se metía ahí. Y lo que dijiste me parece bueno en este sentido también. Que nosotros tenemos que meternos para poder pescar algo. Acá, si uno no se mete, no pesca. Cuando yo era chico estaba pescando en la costa argentina y no pescaba nada. Y al lado había un señor que pescaba. Y yo le digo, escúcheme, ¿cómo hace para pescar? Entonces me dijo, para pescar hay que mojarse el culo. Y el tipo se metía dentro del mar, tiraba la caña, pasaba la rompiente y ahí estaban los peces. Y ahí me di cuenta que si yo quería pescar, me tenía que meter, me tenía que mojar el culo. Bueno, para acceder a la teoría, y hay que mojarse el culo, hay que meterse en las cosas. Por eso dijimos acá, no aspiro a explicar, ¿no? No es la idea, es cada uno ve cómo se mete en esto, qué puede sacar, cómo se zambulle y se lleva algo, luego cuántas de las cosas que hablamos después en la clínica de todos los días uno también toma. Yo le contaba a una paciente la otra vez, le digo, mirá, Mané pintó un cuadro, tal, y vos sos ese espárrago que no está acá. Pues se sentía rechazada, y esa representación fue y la googleó y le permitió justamente hacer marco para encontrarse en algún lugar donde poder continuar. Bueno, ¿tenemos algo más o ya nos vamos a descansar? Bueno, entonces dejamos acá a quien está operando que paramos de grabar y hasta la próxima, en 15 días continuamos. Gracias. Hasta luego.